Los protagonistas se abrazan. Están muy contentos, disfrutan de la compañía del otro. De hecho, eran dos chicos y uno de ellos era el protagonista. Pero entonces el plano se interrumpe y el protagonista se despierta en su cama. Estaba abrazado a su almohada y soñaba con ello. Estaba conmocionado porque no podía permitir que eso sucediera en la vida real con ese tipo. En realidad era un sueño sucio y estaba muy avergonzado por ello. Le dedicó todo el fin de semana, pero por eso se sentía como un completo criminal. Entonces se dio cuenta de que solo tenía que cambiar de marcha y prepararse para sus clases. Entonces, la acción se traslada a su universidad y le piden que lleve algo a la sala de profesores. Los libros eran muy pesados, pero lo hizo de todos modos y era obvio que le costaba. Todos se burlaban de él por hacerlo, pero él notaba que todos a su alrededor cuchicheaban sobre él, y era extraño. De todos modos, ya era lunes y había estado pensando en el chico de su sueño todo el fin de semana, y se le había pasado muy rápido. Este tipo era famoso, presumiblemente, y era un gran cantante e increíblemente guapo. Pero aún así, pensar en él le hizo muy feliz, y pensó que el fin de semana había sido increíble y perfecto. Entonces, nada más pensarlo, se encontró con el chico de su sueño. Se le cayeron todos los libros al suelo y el chico intentó ayudarle. Era su primer encuentro y el protagonista no podía haber soñado que ocurriría tan de repente en un día cualquiera. Su sesgo apareció justo delante de él y nada le advirtió de problemas. Entonces el protagonista fue abordado por el director del programa, que se llamaba Mi Profesor de Formación, y le explicó que en ese momento estaban produciendo el episodio piloto del programa. Así que estarían aquí unos 2 meses. Al principio, el protagonista pensó que era un sueño, pero luego se dio cuenta de que era la vida real, y no podía haber soñado algo así. Justo delante de él estaba su estrella, a la que quería mucho, y solo tenía que atrapar ese momento. Todo el mundo le quería, y ahora era la primera vez que participaba en algo así que aún tenía mucho que aprender. Esta persona era extremadamente cercana a él, y el protagonista no podía creerlo, porque parecía simplemente brillante. Estaba cegado por su apariencia y su amor por él. Y cualquiera podía estar de acuerdo en que era perfecto. Este personaje estaba rodeado de todos los estudiantes de la universidad y el protagonista le escuchaba con placer. Creía que le miraba y sonreía, y sería feliz solo con mantener el contacto visual con él. Estaba 100% seguro de que hoy era su día más feliz. Ahora era la hora de comer. Así que nuestro héroe invitó a su director a comer juntos, y más tarde le enseñaría la escuela. Por supuesto, aceptó la oferta del director y se fueron a comer. Mientras tanto, mientras nuestra estrella comía, todos los alumnos estaban locos por él y le grababan porque realmente le querían. En este caso, no podía estar bien solo porque todos querían hacerse una foto con él. En resumen, nadie podía creer que le filmaran en su colegio y era imposible imaginárselo ni siquiera en sueños. Nuestro protagonista no podía imaginarse comiendo en la misma habitación que él. Por supuesto no le importaba, pero pensaba que se merecía comer algo mejor que ese almuerzo escolar. Estaba muy preocupado por él y porque tuviera fuerzas para el rodaje que se avecinaba aquí. Los niños estaban realmente muy avergonzados y pensaban que la banda de este hombre era realmente muy popular ahora. Todo el mundo escuchaba sus canciones y tenían muchos éxitos. Y también su banda tenía 5 o 6 miembros. Y realmente el protagonista estaba escuchando esto y sabía que tenían 4 personas en total. Porque antes de su debut eran 5, pero uno de ellos se fue, y ahora son 4. Ahora se dirigieron al protagonista, al que le preguntaron qué pensaba sobre esto, porque era joven, así que probablemente lo sabe todo sobre los ídolos. Pero admitió que más bien no era así, pero seguía conteniéndose y fingiendo que no le interesaban. Nuestro protagonista creía que tenía que proteger su estatus como profesor y se convertiría en el hazmerreír si la gente supiera que era fan. Además, probablemente estaba cansado de tanta atención y se avergonzaría si dijera que él también era un gran fan. Así que decidió quedarse con la idea de observarle desde lejos. No quería imponerse a él, sino ser visto como un admirador tranquilo, y esa fue su táctica. Pero lo que ocurrió unos minutos antes fue que su representante se le acercó. Le dijo que la persona que interpretaría al profesor de entrenamiento sería él. Se quedó muy atónito, y la verdad es que no esperaba oírlo. Pero se confiaba mucho en él y por eso nuestro protagonista quiso saber por qué era él. Pero la estrella le cogió las manos y le dijo que era porque era su tipo. A continuación, la acción se traslada a la enfermería.
Nuestro protagonista camina por el pasillo y se le hace un recorrido. Si iba allí, encontraría una máquina expendedora de comida y una zona de asientos, y el protagonista también le enseñó la escalera principal. La verdad es que no podía concentrarse porque todos estos acontecimientos tenían un ritmo extremadamente rápido y se desarrollaban con demasiada intensidad para él. Así se veía la escuela desde dentro, pero ahora le propuso salir fuera. El hombre le dijo al protagonista que su escuela era extremadamente hermosa, y él quedó realmente impresionado por ella. De hecho, parecía hermosa porque estaba extremadamente limpia y era espaciosa, y este pensamiento hizo muy feliz a nuestro protagonista. Pero se dio cuenta de que ahora se encontraba en una situación bastante incómoda. Ahora decidió presentarle el paisaje de esta escuela, porque cada vez estaba más bonita debido a los cerezos en flor. Le llevó por los terrenos de la escuela y le dijo que si pasaba de largo, podría ver un parque increíblemente bonito y la puerta trasera de la escuela. Decidió terminar con eso la visita a la escuela. Cuidó mucho su pronunciación y le preocupaba mucho no decir algo innecesario. Luego le propuso volver a la sala de profesores y durante el recreo fue difícil hacerlo debido a los alumnos. De hecho, el hombre solo quería estar a solas con el protagonista y se lo insinuó de todas las maneras posibles. Incluso llegó a pensar que el protagonista intentaba evitarle y le daba la espalda una y otra vez. Se preguntaba si le había ofendido al elegirle como compañero. El protagonista, de hecho, no entendía en absoluto lo que su ídolo le insinuaba. Pensaba que le había molestado y ahora no sabía qué hacer porque sus intentos de evitarle le resultaban tan evidentes. Tal vez debería admitir que era un fan, pero ese pensamiento desapareció inmediatamente de su mente porque, en su opinión, estaba mal. Intentó recomponerse porque en realidad no podía ser un admirador. Entonces le preguntó por qué le había elegido como compañero. Y de hecho, él ya había respondido a esa pregunta porque era su tipo. Así que su corazón no pudo soportarlo y pensó que podría tratarse de algún tipo de broma, pero no era así. El hombre le explicó que desde el momento en que se conocieron, algo en su corazón tiró de él. Pensó que le gustaría ser su mentor. Parecía que era el único que se sentía cercano a él y, por supuesto, estaría encantado de tenerle como mentor. El protagonista se sonrojó y no supo qué decir, y molestó a la estrella. Si se sentía incómodo, le dijo que podía pedirle a otro que fuera su mentor, y fingió estar arrepentido. Estaba enfadado, así que parecía aún más mono, y al protagonista casi se le sale el corazón del pecho. Decidió que haría cualquier cosa por ser su mentor y se lo dijo a la cara. Aunque en realidad pensó que acababa de pensarlo y se asustó enseguida. Ahora el chico sonreía y parecía aún más guapo, y le pedía que cuidara de él. Entonces se muestra al protagonista llamando a su amigo y gritando solo porque estaba confuso por lo que le acababa de pasar. Le dijo, escuchándole, que estaba junto a la verja y no había nadie, así que le estaba dando algunas instrucciones que hoy le sorprendían. Le contó la noticia de quién había venido hoy a la escuela. En realidad, el niño ya lo sabía y no era ninguna novedad para él. A este respecto, nuestro protagonista le gritó que al menos podría haberle avisado antes. Le explicó que hoy había estado a punto de morir porque el corazón le latía aún más fuerte y aún no conseguía calmarse y serenarse. Pero su amigo no entendía por qué tenía que insinuárselo, porque ni siquiera sabía lo que hacía aquel hombre. Probablemente sabía mucho más de él porque estaba muy enamorado de él, y era su proyecto secreto personal. Su empresa está tratando de ocultar la noticia de que el héroe está lanzando su espectáculo en el futuro. No había ni una sola noticia al respecto y era exclusiva. Además, su socio pensaba que el héroe siempre estaba llorando porque no podía ir a un concierto o algo así por culpa del trabajo y ahora puede ser feliz. Le dijo que se hiciera un montón de fotos con él y que recogiera todo el merchandising y que le pidiera que cantara, pero que no le pidiera un autógrafo para él. El protagonista escuchaba todo esto y estaba resentido con su compañero, porque pensaba que nunca le había traído su autógrafo, ni siquiera cuando se lo había pedido. Ahora pensaba que tenía que encontrar la manera de no quemarse por ser su fan. Era una posición bastante incómoda, y decidió que le seguiría en secreto. Pero no estaba claro cómo iba a ocultar su fan interior, porque debería estar agradecido de no haber sido descubierto de inmediato. Pero dijo que hoy estaba absolutamente tranquilo durante todo el día, así que le iba muy bien. Dijo por teléfono que seguro que nunca le pillarían. Pero un hombre que estaba detrás de él oyó esto y le preguntó quién no le pillaría. Este hombre era su estrella mundial y quería saber a qué se refería.
Pensó que estaba hablando con su amante y les interrumpió. Entonces el héroe le dijo que rodarían juntos, pero antes le sugirió que se conocieran mejor. Dijo que no tenía planes en su rutina diaria, así que sugirió que cenaran juntos. Le sorprendió mucho que fueran los dos solos y fue genial. Entonces, el protagonista dijo que tenían una escuela preciosa y que la entrada principal era muy bonita, pero que la entrada trasera era mucho más bonita. Y así siguió diciendo tonterías. Hizo hincapié en los cerezos en flor y en lo bonitos que eran. Pero el héroe dijo que él era mucho más hermoso que el Sakura y se tocó la cabeza. El héroe pensó que se iba a meter en un buen lío, pero le dijeron que era muy guapo. El héroe era muy consciente de que su parcialidad estaba flirteando con él en ese momento. Vías iba en el coche y se dio cuenta de que el protagonista se había retrasado y debería haber salido hace tiempo. Aparcaron delante de su casa y lo estaba retrasando todo. Pero el protagonista se bajó y pensó que no le habían esperado. Pero un hombre se bajó del coche y dijo que vendría a buscarle, así que se puso un sombrero para que no le reconocieran. Por supuesto, tenía que tener cuidado de no ir allí y hacer demasiadas fotos, porque podían pillarle, igual que la última vez. Nuestro sesgo salió del coche, se puso una máscara y un sombrero y fue en busca del protagonista. Entonces se acercó sigilosamente por detrás y le vio hablando con alguien por teléfono. Recordó aquella conversación con su posible amante. Ahora estaban cenando juntos y habían llegado a un lugar bastante agradable. Ya estaban uno al lado del otro, los dos solos, y era su cena juntos, y el protagonista no se lo podía creer. Esta mañana había tenido un sueño y parece que esa era exactamente la señal. La parcialidad le preguntó entonces por qué no comía, porque no le gustaba. Continuó explicando que este lugar lo regentaba su antiguo jefe, por lo que solía venir mucho y pensaba que la comida era bastante buena. Pero el protagonista se asustó de inmediato y le explicó que no era así en absoluto y que realmente le gustaba todo. Pero en el fondo estaba muy preocupado porque realmente no podía comer por eso. Le explicó que no podía comer con desconocidos para él y fue un golpe bajo. Vías pensó que el protagonista era muy directo y puede que esto le ofendiera un poco. Pero el protagonista se dio cuenta enseguida de su error y tuvo que pensar antes de decir nada. Ahora había dicho esa cosa, y su ídolo le había malinterpretado y le había ofendido, pero no podía dejar que se sintiera tan decepcionado consigo mismo. Entonces intentó explicarle y convencerle de que le había malinterpretado. Vías se dio cuenta de que necesitaba acercarse más a este profesor para que pudieran sentirse cómodos estando juntos a solas. Entonces le pidió su número. Cuando terminaron de cenar, el protagonista le dio las gracias por esa maravillosa velada y por la compañía que le había hecho. Por supuesto, no podía admitir que había comido bien, ya que esta persona estaba justo delante de él y no podía concentrarse en la comida. Pero en realidad no importaba, porque se la había comido con su ídolo y era su sueño. Luego estaban en la calle, y el héroe dijo que se iba por allí. Creía que moriría de un ataque al corazón si iban juntos. Así que pensó que debía dejarle inmediatamente y quedarse solo. Pero su parcialidad se ofreció a llevarlo a la casa, y fue lo más inesperado posible. Estaba encantado con eso y con la oferta, y dijo que cogería un taxi para no tener que preocuparse tanto por él. Pero le convenció de que lo había traído para poder comer con él. Y, por supuesto, tuvo que asumir la responsabilidad y llevarlo de vuelta a casa. Su coche estaba aparcado en el garaje, y su representante lo había dejado allí antes para este fin. Pero el protagonista estaba convenciendo a su ídolo de que no debía preocuparse tanto por él, porque se le rompería el corazón si también iban juntos en el mismo coche. Pero él le cogió de la mano, se volvió hacia él y le dijo que lo hacía porque quería estar con él un poco más. Así que le pidió muy sinceramente que no rechazara la oferta. Ahora iban juntos en el coche y el protagonista solo quería morirse de ganas. La comida que había ingerido no le bastaba, y ahora incluso le llevaba a casa. Ahora el jefe dice que entiende de qué hablaba el protagonista durante la cena. Pero no parecía conocer muy bien al grupo, y en ese caso quiso saber un poco más sobre él. El protagonista siguió manteniendo su leyenda de que no sabía mucho sobre ídolos y otros famosos, pero que había escuchado sus canciones unas cuantas veces. Pero en el fondo, el protagonista no podía creer lo que decía, porque había sido un gran fan suyo desde su debut. Pero en este caso, el jefe pensaba que tenía que esforzarse aún más para que más gente le reconociera.
Sin embargo, el protagonista no podía creer que nadie pudiera no conocerle, porque era el líder de una banda y hacía poco que había empezado a actuar en un drama que ya gozaba de altos índices de audiencia. Pero ahora estaban aparcados delante de su casa y le dio las gracias por llevarle. Le dijo que tuviera cuidado de camino a casa y le pidió que le cuidara mientras rodaba el programa. Ahora se bajó del coche y el hombre se marchó, y el protagonista se dio cuenta de que esa noche había estado a punto de morir. De hecho, todavía no podía creer lo que había pasado y ahora pensaba que era un regalo del cielo para él. Creía que pronto le llegaría la muerte y que podría ser secuestrado y asesinado. Lo que había vivido hoy no podía ser real. Se agarró la cabeza y de repente vio a un tipo detrás de él. El tipo quería robarle el bolso, pero él se asustó al principio e inmediatamente le golpeó en la cara, pero resultó ser su amigo. Después, Vías conducía solo en su coche y pensaba con quién hablaba el protagonista por teléfono ese día. Sabía que le estaba engañando, y ahora decidió seguirle el juego, como si le hubiera engañado. Ahora el protagonista invitó a su amigo a su casa porque tenía un chichón en la cabeza. Le explicó que había venido porque su hermana mayor le había pedido que le diera algo de comida al protagonista. En lugar de eso, solo consiguió que él le diera un golpe en la cabeza. Mientras tanto, estaba comiendo y murmurando con la boca llena, pero luego gritó que no estaba lleno en la cena. Y se puso muy nervioso por ello, y dijo que no podía comer en paz cuando su ídolo estaba sentado a su lado y estaban los dos solos. Y su amigo estaba muy sorprendido de que pasaran una velada juntos, y de hecho estaba muy emocionado por ello. Y al mismo tiempo, se sorprendió porque esa persona no suele hablar con gente que no conoce. Y estaba muy confundido por la idea de que incluso habían cenado juntos. En este caso, decidió preguntarle que siempre había querido conocerle en persona, y ahora le insultaba porque casi se muere de un infarto después de este encuentro. Y ahora el problema era que los dos, sin ninguna preparación y habiéndose conocido recientemente de esta manera, de repente iban a trabajar juntos. Le gritó que si hubiera sabido de su próximo encuentro, al menos habría olido a colonia y se habría lavado las manos, aunque debería haber sabido perfectamente que había soñado con conocerlos toda su vida. Es decir, el hombre debería haberle dado tiempo para prepararse emocionalmente para su encuentro. Pero realmente no entendía lo que era ser un fan tan ardiente de alguien. Entonces el protagonista cogió el teléfono y le dijo que le había escrito. Le preguntó cómo había llegado a casa y si estaba bien, y le dio las gracias por haber cenado juntos. No acababa de creérselo y no podía superarlo. Realmente se había enamorado de él muy sinceramente y pensaba que todo lo que hacía era perfecto y toda esta dulzura estaba enfadando muchísimo a su amigo. No podía creer que ahora tuviera su número y ahora se daba cuenta de que ni siquiera lo cambiaría y pensaba que ahora estaría feliz toda la noche y que ni siquiera se dormiría. Al día siguiente los medios de comunicación dieron la noticia sobre el tiroteo en su escuela y ahora todo el mundo estaba en sus oídos. Ahora el profesor estaba molesto con los alumnos porque preguntaban si realmente su colegio iba a rodar con esta estrella mundial, y todos querían verlo. Pero el protagonista intentó calmarlos y todo sucedió como esperaba. De hecho, se puso muy activo con su ídolo y ya seguían mandándose mensajes juntos por teléfono. El protagonista estaba sentado en la sala de profesores y vio a su colega durante la correspondencia que estaba agotado por el hecho de que los niños eran simplemente incontrolables. Todos estaban de acuerdo en este punto, porque todos a su alrededor estaban entusiasmados por el hecho de que una celebridad iba a venir aquí. Así que habría aún más caos en el futuro, porque el rodaje empezaría la semana que viene y estarían desbordados. El protagonista estaba hablando por teléfono con el famoso. Le explicaba que estaba muy preocupado por el rodaje de la semana que viene. Ya era la hora de comer, así que el profesor fue invitado por sus compañeros, pero dijo que no tenía nada de hambre. Solo pensaba en el VX, le parecía precioso y hoy se sentía lleno solo con mirarlo. Guardó todas las fotos en su teléfono y estaba encantado con él. Entonces nuestro protagonista se presentó a la clase diciendo que sería su profesor. Y uno de ellos le gritó que no se pusiera nervioso, y ese fue el comienzo de su rodaje. El director solo le pidió al protagonista que se calmara porque estaba demasiado tenso en la toma. Por supuesto, el protagonista se disculpó porque era su primera vez y no tenía experiencia en rodajes anteriores. Se esforzaba al máximo, pero no le resultaba tan fácil, y el director intentaba apoyarle de alguna manera. Vías estaba observando todo esto y pensó que deberíamos parar a comer y tomarnos un descanso.
así que todos se fueron a comer y luego reanudaron el rodaje. Pero cuando nuestro héroe se quedó solo, se enfadó mucho porque les estaba haciendo perder el tiempo, no tenía talento para esto y no era adecuado en absoluto. Tenía que hacerlo todo perfectamente para no interferir en el trabajo, pero en lugar de eso no hacía más que avergonzarse a sí mismo y decepcionar a todo el mundo. Entonces se le acercó el jefe y le dijo que se había ido al plató nada más llegar y no había podido saludarle de cierta manera, como debía. Había pasado una semana entera desde su último encuentro, y le preguntó si había pensado en él al menos una vez durante este tiempo de separación. Le confesó que pensaba en él muy a menudo, y el protagonista no supo qué decir. Lo dijo como si fuera algo normal en el mundo. Pero el protagonista simplemente le contestó que debía tener mucho tiempo libre y que pensaba en esas cosas. Y en este caso, su ídolo se enfadó aún más porque realmente le había apartado de sí mismo y le había herido con estos hechos de sí mismo. El protagonista se sorprendió mucho de que dijera esas cosas durante la cena. A saber, que no podía comer con extraños, y fue un golpe bajo. Bueno, el protagonista se dio cuenta de su error y admitió que hoy estaba un poco fuera de forma, confundiendo constantemente cosas sencillas. Por eso se retrasó tanto el rodaje. También tenía muchas ganas de disculparse ante su ídolo y no podía dejar que su reputación sufriera tanto por su culpa. Así que se acercó al profesor y le preguntó si tenía alguna sugerencia o algo que quisiera decirle. Pero le pareció demasiado pronto y no estaba muy seguro de que sirviera de algo. Su ídolo le había prometido que, si el rodaje de hoy salía bien, cumpliría todos sus deseos. La oferta era muy especial para el héroe, y no sabía qué pedirle. Quizá debería pedirle que cantara para él porque quería oír esa voz angelical en directo. Pero en realidad, quería pedirle muchas cosas, y si era sincero y se lo contaba todo, se daría cuenta de que, de hecho, era fan suyo. Pero nunca le dijo nada concreto, pero al final se dio cuenta de lo que podía preguntarle. Ahora decidieron continuar con el rodaje que habían empezado, y ahora el profesor estaba listo con un entusiasmo renovado. Ya estaba lleno de energía y resultó que lo único que quería el protagonista era un selfie con la estrella. Por supuesto, este deseo decepcionó al sesgo y quería que se le ocurriera algo más interesante. De hecho, el héroe estaba muy contento y entusiasmado con esto, porque sus amigos se interesaban por los famosos y él quería presumir ante ellos. Por supuesto, tuvo que aceptar porque no tenía otra opción. Esto supuso una motivación increíble para el protagonista y empezó a mostrar cierto potencial en la nueva hora de rodaje. Por supuesto, le elogiaron por ello y se sintió aún más entusiasmado y con energía e inspiración. Al final del día, el rodaje había terminado y la jornada había sido realmente dura, y a todo el mundo le habían dejado irse a casa. Por fin nuestro héroe era libre y todo había terminado y estaba muy contento por ello. Caminaba hacia su casa y pensaba que si seguía de la misma manera, el rodaje iría aún mejor de lo que esperaba. Entonces recordó que le había pedido a su ídolo que se hiciera una foto con él, pero parecía que ya se había ido a casa, así que decidió recordárselo la próxima vez. Ahora estaba muy emocionado al pensar que sería el único en tener una foto de los two, y era algo mágico. Entonces el protagonista se dio cuenta de que tenía a su ídolo al lado y se asustó mucho. Pensó que ya se había ido mucho antes, pero resultó que le estaba esperando. Reconoció que no podía irse sin despedirse de él. Y también recordaba muy bien cómo le había dicho que tenía mucho tiempo libre, y era verdad. Nuestro héroe se acercó aún más al profesor y se dispuso a cumplir su deseo. El protagonista se emocionó aún más porque su ídolo le abrazó el hombro y no se lo podía creer. Sacó su teléfono y se hizo un selfie, pero el profesor estaba muy tenso y le obligaba a relajarse. Entonces, de repente, el protagonista golpeó fuerte al ídolo y este se cayó. Le pidió disculpas diciendo que no lo había hecho a propósito, porque era muy inesperado que le abrazara así. Le pidió disculpas y le dijo que no quería asustarle. En cambio, resultó que el profesor era demasiado sensible y, de hecho, cualquiera podría haber reaccionado así si le hubieran tocado sin avisar. Así que le pidió que evitara el contacto físico. Pero él se opuso y agarró al profesor aún más cerca de él, y le pidió que le castigara por no hacerle caso. Nuestro protagonista no podía entender qué quería este hombre de él y cómo podía castigarle. El hombre seguía insinuando esta intimidad y creía que le gustaría ser castigado por él. Le dijo que había muchas maneras de hacerlo, y el protagonista no tenía ni idea de qué quería exactamente de él. Cuando se calmó un poco, el héroe le ofreció volver a hacerse la foto.
El protagonista pensó que estaba bromeando, así que se relajó e hicieron la foto y salió bastante bien. A la mañana siguiente, el profesor se despertó en su cama y recordó lo que había dicho su ídolo sobre él, ofreciéndose para castigarse. Volvió a tener ese sueño, en el que los dos estaban abrazados en la cama, y estaba muy colocado. Entonces el protagonista se despertó y se dio cuenta de que era un ídolo y él era su fan, y que era un sueño otra vez. No podía entender por qué estaba pasando todo esto en su fantasía, y estaba siendo tan guarro con su ídolo, y estaba muy avergonzado de sí mismo. Luego, cuando llegaron a la escuela y empezaron las conversaciones entre compañeros sobre nuestro protagonista, que ahora era muy feliz. Todo el mundo hablaba de su estado, y en ese momento él solo miraba su selfie conjunto con su ídolo. Y al mismo tiempo recordó un sueño que había tenido y tampoco podía quitárselo de la cabeza. Pensó que todo esto estaba ocurriendo solo porque se había ofrecido a castigarle. Sonaba bastante sucio y pensó que no lo decía en serio. Entonces sus compañeros se acercaron al profesor y le preguntaron en qué estaba pensando. Le sugirieron que se reuniera con el departamento de matemáticas porque estaban a punto de empezar los exámenes parciales. El protagonista aceptó y trató de recomponerse. De hecho, su rodaje transcurrió sin problemas y no había nada de qué preocuparse. Pero el protagonista sentía que el corazón se le iba a salir del pecho y nadie se daba cuenta de que era un fanático. Esos días fueron una locura y el protagonista estaba muy ocupado preparando pruebas y rodando para el programa. Pero hace un par de días terminaron los exámenes parciales y él estaba pensando en cómo el tiempo pasaba volando tan rápido. Entonces, de repente, recibió en su teléfono una notificación de su ídolo diciéndole que quería ir a la habitación de su profesor. Le mandó un mensaje y fue como un sueño, y aún no se lo podía creer. Lo que ocurrió fue que hubo una especie de pelea entre el profesor y el padre, y este montó una escena bastante ruidosa. Estaba muy disgustado porque su hijo había suspendido el examen, así que el protagonista fue culpado por ello, y era la escuela la que ahora sufría un escándalo tan sonado. A él le parecía totalmente mal porque le había enviado a la escuela para perseguir a un ídolo. Pero tenía que hacer algo con las notas del niño. El protagonista decidió detenerlo y salir a esperar allí a su ídolo para que no se enterara de todo lo que ocurría en la sala de profesores. Mientras corría por el pasillo, vio a su ídolo y decidió reunirse con él. No quería llevarlo a la sala de profesores, sino alejarlo de ella. Pero su ídolo le dijo que se preparara para el rodaje y se diera prisa en llegar al aula. La disputa y el escándalo continuaron en la sala de profesores, y todos intentaron calmar a mi padre para que no organizara semejante concierto. Acusaron al profesor de molestar a los niños que intentaban estudiar. Pero, de repente, la parcialidad entró en la sala de profesores y le dijo que lo discutiera con él. Por supuesto, el padre también estaba enfadado con la estrella, y no creía que fuera una estrella en absoluto. Pero dijo que el tipo del que hablaba era él, y desde el principio empezaron a discutir. Le agarró por el cuello y le dijo que tenía que asumir su responsabilidad, porque eso era todo, que era culpa suya que su hijo suspendiera el examen. Fue muy grosero y el protagonista no podía creer la forma en que estaba tratando a una estrella mundial. Intentó defenderle y le hizo soltarse y hablar entre ellos de forma bastante adecuada. Todo parecía un malentendido. De hecho, la filmación no afectaba en absoluto al proceso educativo y no molestaba ni a los niños ni a los profesores. Y ahora el padre estaba aún más enfadado porque resultaba que su hijo le había mentido, pero en lugar de disculparse, decía auténticas tonterías. Le ofrecieron hablar tranquilamente, como la gente normal, y se lo llevaron de la sala de profesores. El protagonista se quedó solo con su ídolo, y estaba muy preocupado por su estado, porque podía haberle hecho daño. Resultó que se había arrugado la ropa y podía haberse hecho daño, pero estaba perfectamente. En este caso, después de este incidente, ya había tenido bastante por ese día y tuvo que irse a descansar. El director se acercó a nuestro protagonista y quiso preguntarle por el escándalo que había ocurrido hoy. Le explicó que había sido un malentendido y que ya estaba todo bien. De lo contrario, si le hubiera pasado algo a la estrella, se habrían metido en un buen lío. Ser famoso atrae mucha atención y no se trata solo de los fans, sino también de los haters. Bias elogiaba mucho a nuestro protagonista por lo bien que lo hacía y lo acostumbrado que estaba a las cámaras. Pero ya había recibido muchas quejas sobre él, así que no podía actuar como si no hubiera pasado nada.
Lo que ha pasado hoy en la sala de profesores ha sido realmente desagradable y esperábamos que no fuera demasiado preocupante. Vías fue a ver al profesor y se sintió mucho mejor porque se preocupaba por él, pero seguía pesándole. Quería darle pena para que se preocupara aún más por él. Así que le invitó a tomar algo con él esta noche. Ya se habían sentado juntos en una cafetería, y ahora el protagonista era consciente de que ya estaba bebiendo a solas con su ídolo. Vías le preguntó si intentaba impedirle entrar en la sala de profesores, pero el protagonista se preocupó por él. Se justificó diciendo que tenía que cuidar de él para que no se hiciera daño, y fue muy amable y dulce por su parte. Entonces el hombre le preguntó al protagonista si sabía que había hablado con él de manera informal en su momento y que probablemente ahora se sentía más cómodo con él. Así que su relación pasó a un nivel completamente nuevo, porque ya se tuteaban en sueños. Esto hizo muy feliz al hombre y le hizo sentir que se habían acercado mucho más el uno al otro. Se alegró de poder reunirse con él esta noche y decirle que estaba un poco decepcionado por lo que había pasado hoy. Así que el protagonista decidió verter aún más alcohol en el vaso del ídolo y decirle que debía olvidarse de todo lo ocurrido. Sinceramente, si se emborrachaba, él cuidaría de él, y no se negaron nada a partir de ese momento. El protagonista ya había bebido mucho, y le preguntó a su ídolo si quería ver algo mono. Pensó que cuando lo mirara, todo su estrés desaparecería y no se lo enseñaría a nadie, pero ahora decidió enseñárselo solo a él. Sacó su teléfono, se sentó más cerca de su ídolo y le enseñó la foto de la infancia. Le explicó que era su sobrino y que era muy mono. Pero al ídolo no le interesó y le dijo que él también era muy mono y empezó a apretarle las mejillas. Estaba claro que nuestro protagonista estaba borracho hasta las trancas. Y en ese momento, simplemente coge la cara de nuestro ídolo y lo besa. Fue realmente real, y nuestro ídolo también quedó conmocionado por esta acción del protagonista. Después de eso, cayó encima de él y se desmayó. Lo suyo probablemente había terminado y el protagonista se despertó en su cama. Su ídolo apareció frente a él en un estado borroso y nebuloso. Este se levantó a duras penas y dijo que necesitaba cambiarse de ropa. Pensó de hecho que era un sueño y cogió la cara de su ídolo entre las manos y le dijo que seguía apareciéndosele en sueños. Le pedía que viniera para que pudieran terminar donde lo habían dejado la última vez. Para él era muy triste que hubieran acabado así. Esta vez decidió ayudarle y tomar la iniciativa. Y al jefe le gustó mucho el comportamiento borracho del protagonista, porque por fin se fundieron. Sentía un placer increíble con lo que el protagonista le hacía y le pidió que hiciera lo mismo por él. Siguieron abrazándose y fue el momento de su fusión, y nadie podría haber pensado que ocurriría en la vida real. Continuaron dándose placer mutuamente, y el ídolo quería saber todo de lo que era capaz el protagonista. Es decir, quería saber lo depravado que podía llegar a ser, y todo era mutuo por su parte. Por la mañana, el protagonista se despertó y estaba solo en la cama, y la cabeza le daba vueltas. No se daba cuenta de dónde estaba, creía que estaba en un hotel. No recordaba qué hacía aquí y empezó a pensar en la noche anterior con su ídolo. Entonces salió de la ducha y parecía aún más sexy porque estaba desnudo. Esto, por supuesto, hizo muy feliz a nuestro protagonista, que quería saber exactamente qué había hecho anoche. Estaba tan asustado por su comportamiento que decidió huir de él. Ahora fingía ser puro, y en realidad se comportaba de forma bastante extraña. Nuestro ídolo se pregunta qué demonios ha pasado y cree que le persiguen unos psicópatas. Hoy ha llamado a su jefe y le ha dicho que tenía el día libre, pero le pidió encarecidamente que fuera hoy unos minutos a la oficina para un asunto muy importante. Tenía muchas ganas de irse a casa, pero prometió estar allí pronto. Cuando entró, empezaron a hablarle de su programa y a ver su próximo proyecto. Realmente trataron de persuadirlo para que aceptara este fraude. Se trataba de este proyecto con el profesor y era un espectáculo entretenido. En este caso, aunque no estaba contento, tuvo que aceptar.